Bienvenidos a la materia de cálculo diferencial. En este momento en pantalla aparece el libro que vamos a estar manejando en la mayoría de los temas, que es Matemáticas 1, Cálculo Diferencial, del autor Denise G. Seal y Warren S. Reed. Observen el contenido del libro, va acorde al programa que vamos a estar manejando. Recuerden, la primera unidad son los números reales, segunda unidad funciones, tercera unidad límites, cuarta unidad derivadas, quinta unidad aplicaciones de la derivada. Son las unidades que vamos a estar viendo en estas 5 semanas. En este video vamos a dar inicio a la unidad 1 y vamos a comenzar con la clasificación de los números reales. Antes de eso vamos a leer esta introducción que nos trae el libro. Los números reales. Hoy en día la ciencia y la tecnología han alcanzado niveles extraordinarios. El desarrollo de la física, la química, la biología, la astronomía, la medicina, la ingeniería y muchas ramas más fundamentan su progreso en la aplicación de una de las herramientas más poderosas de las matemáticas, el cálculo infinitesimal. En términos históricos, el desarrollo del cálculo se produjo al buscar soluciones a problemas de la vida real. Entre los más conocidos podemos mencionar describir la velocidad de una partícula con velocidad constante, determinar la ecuación de la tangente a una curva en un punto, analizar la razón de cambio entre dos variables, calcular el área de una superficie y el volumen de un sólido. El cálculo sustenta su estudio en el conjunto de los números reales. Por esta razón es necesario conocer sus axiomas y sus principales propiedades. Existen diversas maneras de iniciar el estudio del sistema de los números reales, pero una de las más utilizadas considera los sistemas numéricos más sencillos. El primero de ellos es el conjunto de los números naturales. Vamos a ver en este video la clasificación de los números reales y vamos a iniciar esta clasificación con el primer conjunto, que son los números naturales. El conjunto de los números naturales se denota por n mayúscula y se define como, aquí está el conjunto, n igual a 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Una de las primeras aplicaciones de las matemáticas en la vida real ha sido el conteo, y los números naturales han sido la herramienta. Entre las propiedades más importantes de este conjunto podemos mencionar la existencia de un orden, la existencia del 1 como primer elemento, que todo número natural tiene otro como sucesor y que todo número natural excepto el número 1 tiene otro número natural como antecesor. En términos formales se tiene. Aquí tenemos las propiedades de los números naturales que explican lo que acabo de mencionar. Como propiedad número 1 tenemos que 1 va a ser menor a n para todo n que pertenece a los naturales. Por ejemplo, si n es 2, 1 va a ser menor a 2. Si n es 3, 1 va a ser menor a 3. Si n es 4, 1 va a ser menor a 4. A eso se refiere la primera propiedad de los números naturales. Vamos a decir que n es 5. Aquí nos diría que 1 es menor a 5 para todo n que pertenece a los naturales, o en este caso 5 pertenece a los naturales. Segunda propiedad. Si k pertenece a los naturales, se define su sucesor como k más 1, y además k más 1 pertenece a los naturales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decir que k es 3, porque el 3 pertenece a los números naturales. 3 más 1 sería 4, y por lo tanto 4 también pertenece a los números naturales. Recuerden los números naturales como los números que nos permiten contar cosas. ¿Sí? Por ejemplo, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, etc. La propiedad número 3 nos dice, si k pertenece a los naturales,
donde k tiene que ser diferente de 1, se define su antecesor como k menos 1. Y además k menos 1, aquí en lugar de este más le vamos a poner menos, y además k menos 1 pertenece a los naturales. ¿Sí? K menos 1 sería el antecesor. Vamos a decir que k pertenece a los naturales y definimos como k al número 4. Definimos k como número 4. Se define su antecesor como k menos 1, o sea 3. Y además el 3 pertenece a los naturales. Una breve explicación de esa propiedad. En los números naturales se definen dos operaciones, la suma y el producto. Se verifica que ambas operaciones son cerradas. ¿Qué significa cerradas? Que al momento de sumar dos números naturales o de multiplicar dos números naturales, el resultado va a ser otro número natural. También son conmutativas y asociativas. Estas propiedades las vamos a ver más a detalle en otro video. Más adelante explica lo que es las propiedades conmutativas y asociativas. Aquí nada más se los pongo de manera rápida. Aquí está la propiedad conmutativa que nos dice x más y es igual a y más x. Por ejemplo, 3 más 4 es igual a 4 más 3. A esa propiedad se refiere. La asociativa, observen la propiedad que x más z es igual a x más y más z. Esta sería la propiedad asociativa. Hacen referencia en el texto anterior, pero más adelante lo explican más a detalle esas propiedades. Continuamos. El número natural 1 es el neutro multiplicativo. Sin embargo, estas propiedades no son suficientes para describir algunos fenómenos físicos. Por ejemplo, las temperaturas bajo cero. Se están refiriendo a los números negativos. Las altitudes por debajo del mar o la distancia entre dos puntos iguales. En concreto, carecen de un elemento neutro aditivo y de inversos aditivos. Un conjunto más grande que resuelve este inconveniente se define como el conjunto de los números enteros. Vamos a entrar ahora a otra clasificación. Nada más tengan en mente que la primera clasificación fueron los números naturales. Ahora la siguiente es números enteros. Los números enteros se define como z igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Observen el conjunto. Estos puntos que están aquí hacen referencia que viene desde menos infinito, por ejemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y luego tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta infinito. Ese es el conjunto de los números enteros. Los números negativos, el 0 y los números positivos. Hay que recordar muy bien. ¿Y cómo se denotan los números enteros? Por Z mayúscula. En los números enteros también están definidas las operaciones de suma y producto, que son de nueva cuenta cerradas, conmutativas y asociativas. También se verifica la propiedad distributiva de la suma, existe el elemento neutro multiplicativo, pero además se agrega el 0 como elemento neutro aditivo y los números negativos como inversos aditivos. Estas propiedades permiten la definición de la resta como una operación derivada de sumar un número con el inverso aditivo del otro. Es decir, x menos y es igual a x más menos y. Por eso, en ocasiones, al hacer esta operación, se dice
que a un número le vamos a sumar un número negativo. No obstante lo anterior, la solución a problemas elementales como repartir una naranja entre dos personas o describir qué parte representa un minuto de una hora, o simplemente para dar el resultado exacto de dividir 46 dulces entre 5 niños, no pueden resolverse en términos de números naturales ni de números enteros. Se hace necesaria entonces la introducción de los números fraccionarios, también conocidos como los números racionales, que tienen otras propiedades de mayor aplicación. Muy bien, vamos a comenzar con la siguiente clasificación de los números reales. En este caso son los números racionales. Es la tercera clasificación. Tenemos los números naturales, los números enteros. Ahora vamos con los números racionales. Los números racionales son los números que podemos representar en fracción. Vamos a leer. Se define el conjunto de los números racionales como Q. Se denotan como Q mayúsculas los números racionales. Y es igual a A entre B, tal que A y B pertenecen a los enteros, siempre y cuando B sea diferente de 0. Porque si B es 0 ya no sería un número real. ¿Sí? Vean cómo se está interpretando este enunciado. A entre B tal que A y B pertenecen a los enteros, siempre y cuando B sea diferente de 0. Algunos números racionales son, aquí tenemos los siguientes, son ejemplos de números racionales. Como número 1 tenemos 1/5, 4 novenos, menos 2 tercios, 4 sobre 1, menos 3 onceavos, 4 sobre menos 13. Esos son algunos ejemplos de números racionales, números que podemos representar en fracción. Un número racional es cualquier número natural. ¿Sí? Por ejemplo, el 4 es un número natural, pero lo podemos representar en fracción. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, 8 medios es 4, ¿sí? Y es un número racional y es un número natural al mismo tiempo. Número 3, cualquier número entero es un número racional, por la misma razón que expliqué ahorita. Número 4, cualquier expansión decimal finita, como números con decimales que tienen fin. Por ejemplo, 0.25, 3.1, menos 7.05, 1.1. Ya que estos números con decimales finitos podemos representarlos en fracción. En el siguiente video vamos a ver cómo realizar eso. Número 5. Un número racional es cualquier expansión decimal infinita periódica. Por ejemplo, 3.4. Esta raya que está en la parte de arriba del 4 significa que el 4 va a ser periódico, como lo ven ahí, 3.44444 hasta infinito. Por ejemplo, aquí tenemos menos 52.04, el 04 tiene una rayita en la parte de arriba y significa que es menos 52.04040404 hasta infinito. Aquí tenemos 5.123 con una rayita arriba, significa que el número es 5.123, 123, 123 hasta infinito. La línea arriba de los dígitos indica que se repiten infinitamente.
Los números racionales históricamente se definen como cocientes de números enteros. La condición es que el denominador sea diferente de 0. Dado que todo número entero n puede expresarse como el cociente n sobre 1, entonces se considera que todo número entero es un número racional, es decir, los naturales es un subconjunto de los números enteros y es un subconjunto de los números racionales. Todas las propiedades de los enteros siguen siendo válidas para los racionales, pero además se verifica la existencia de los inversos multiplicativos para cualquier número racional, excepto el 0. Si a sobre b pertenecen a los racionales, el inverso multiplicativo se define por b sobre a, que también pertenece a los racionales, y satisface que a sobre b por b sobre a es igual a 1. Por ejemplo, 4 tercios por 3 cuartos es igual a 1. Se define la división de dos números como el producto de uno por el inverso de otro distinto de 0. Esto es, a sobre b es igual a por 1 sobre b, que es igual a por b a la menos 1. Dado un número racional a sobre b, es posible realizar la división de a entre b para obtener como resultado un número decimal. El teorema 1-1-1 presentado sin demostración expresa las opciones de este resultado. Todo número racional puede expresarse como una expansión decimal finita o como una expansión decimal infinita periódica. Muy bien, con esto concluimos este video, que es muy importante que se quede en su cabeza de este video la clasificación que estuvimos haciendo de los números reales y su representación. Los números naturales que se representan con una n, los números enteros que se representan con una z, los números racionales que se representan con una q y qué valores están dentro de ese conjunto. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.